Continuamos con la sesión. En este caso contamos con dos personas, las que conocéis de sobra. José Manuel Pérez Rivera, él es licenciado con grado en Historia y Arqueología por la Universidad de Granada. En 1996 inicia su carrera profesional en Ceuta. Ha dirigido un gran número de intervenciones arqueológicas y trabajó como arqueólogo para la ciudad autónoma en el año 1998, donde también ejerció el cargo de asesor de patrimonio cultural durante el bienio 1999 a 2001, trienio. Entre los años 2004 y 2012 fue contratado como técnico en patrimonio por la Unidad de Promoción y Desarrollo de la Delegación del Gobierno en Ceuta, que ha dirigido entre los años 2019 y 2021. Pertenece al cuerpo de profesores de secundaria del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Cuenta con una amplia producción de publicaciones científicas, entre las que destacan la coautoría de las obras Un viaje diacrónico por la historia de Ceuta, resultado de las intervenciones arqueológicas en el Paseo de las Palmeras y Magia talismánica en la Ceuta del siglo XIII, que se presentó el año pasado. Es miembro de varias instituciones locales, nacionales e internacionales, como el Instituto de Estudios Ceutíes y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS. Por otro lado, contamos también con Silvia Nogueras Vega, es licenciada también con grado en Prehistoria y Arqueología por la misma Universidad de Granada. Buena parte de su carrera profesional la ha desarrollado en Ceuta, dirigiendo un importante número de excavaciones arqueológicas, y entre ellas destaca la codirección de la necrópolis islámica en la calle Fructuoso Miaja. Desde 2004 pertenece al cuerpo de profesores de secundaria del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Su memoria de licenciatura versó sobre la cerámica común en la Hispania romana, ha formado parte de varios proyectos de investigación en la Universidad de Granada y tiene en su haber un buen número de publicaciones, de artículos en revistas y intervenciones en congresos especializados en el campo de la arqueología. Es coautora del libro Armilla, un recorrido a través de la historia, y de la obra Magia talismánica de Ceuta en el siglo XIII. También es miembro de la sección de Historia y Arqueología del Instituto de Estudios Ceutíes. Bueno, además de su ponencia, nos van a presentar el libro, y debo decir que si el currículum ya les avala y son excelentes investigadores, cuya trayectoria está más que demostrada en la ciudad, debo decir también que son excelentísimas personas. Son personas a las que a veces liamos mucho en la universidad, puesto que siempre podemos contar con ellos y siempre que los llamamos siempre están dispuestos a colaborar, ya sea en el campo de la investigación, para alguna publicación, para algún debate o diálogo con los estudiantes, y siempre colaboran con nosotros y siempre con el mayor de los agrados. Son dos personas, además, muy comprometidas con la ciudad, muy comprometidas con el patrimonio, no solamente el patrimonio cultural, sino también el patrimonio natural, y dos personas que son muy íntegras y con las que siempre, como digo, se puede contar. Así que es un honor presentaros esta tarde, y cuando queráis, muchas gracias. ¿Se acopla? ¿Se me escucha bien o no? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Guadalupe, ¿no? por tus palabras, y aquí se nota que, aparte de ser la decana de la sección de Historia del Instituto de Estudios Ceutíes, pues nos une una amistad, ¿no? Y una relación de ya hace años en diversos campos. Por otro lado, pues también quisiera dar las gracias a todos los asistentes, ¿no? Por venir hasta este lugar para escucharnos, al profesor Vilalsar, que se ha desplazado, ¿no?, desde Granada para estar con nosotros y ayudarnos a presentar ese libro del cual él es el autor y es, el ideólogo, y gracias a él y a su trabajo lo podemos presentar. Al Instituto de Estudios Ceutíes, ¿no?, por supuesto, por permitirnos, ¿no?, poder presentar aquí, ¿no?, lo que serían los trabajos. Y bueno, sobre todo queremos darle las gracias a Vilar porque cuando él tiene su proyecto, del que nos ha hecho un pequeño esbozo y una presentación, ¿no?, un poquito por encima y de puntilla y con alfileres, pues queremos agradecerle que cuando nos enteramos, tanto José Manuel como yo, de la existencia, pues, ¿no?, de esa jornada, de ese congreso sobre Masvara, pues como habíamos realizado la intervención arqueológica, pues presentamos una comunicación, ¿no? Presentamos una comunicación y tuvimos la suerte, y tuvieron ellos a bien, pues, aceptarnos nuestra comunicación, y a partir de ahí, pues,
hemos iniciado todo un proceso, ¿no?, pues de colaboración, ¿no?, de trabajo y demás, y de hecho pues estamos aquí para presentar lo que sería, ¿vale?, ese trabajo. Lo que vamos a presentar realmente pues son pues unas aportaciones, ¿no?, pues de una intervención arqueológica que hicimos en la calle Fructuoso Miaja, ¿no? Esa intervención, bueno, pues se encuentra localizada en la parte alta de la Almina, ¿no? Aquí tenemos un poquito lo que sería, ¿no?, la imagen para localizarlo, y bueno, pues fue una excavación que codirigimos tanto José Manuel como yo, y fuimos contratados por parte de la empresa de Africana, siempre me equivoco con el título y le cambio, Africana de Contrata y Construcciones, ¿no?, de aquí de la ciudad, que era la promotora para hacer una serie de construcción de unas viviendas y normal, unas viviendas y locales comerciales y garajes, y puesto que se encuentra en una zona de nivel de protección 1 dentro de lo que sería la ciudad, pues dentro de lo que sería la arqueología preventiva, pues era obligatorio, de obligatorio cumplimiento, por realizar pues una intervención arqueológica. Aquí, donde se encuentra este edificio, ¿no?, el edificio que era del número 11 de la calle Fructuoso Miaja, es donde estaba, ¿no?, el solar, objeto de la intervención arqueológica. Pues luego, bueno, se produjo lo que sería el derribo del inmueble, y después del derribo del inmueble, pues lo que nos quedó pues sería esto, ¿no? Nos quedó una superficie trapezoidal donde estaba, ¿no?, está pues con la calle Teniente Pacheco, ¿no?, al norte, la calle Fructuoso Miaja y el pasaje Minas, ¿no? Tenemos ahí una superficie de cerca de 430 metros cuadrados, ¿no?, a la hora de excavar, con una orientación este-oeste y, bueno, pues que tenía 2 niveles de terraza. Evidentemente, siempre cuando se empieza lo que será una excavación arqueológica, pues siempre buscamos un poco los antecedentes y qué ha salido en los lugares pues de alrededor y demás. Entonces, como antecedentes, y bueno, antecedentes teníamos muchos datos, información, ¿no?, de excavaciones arqueológicas de urgencia en zonas de alrededor, pero claro, aquí simplemente vamos a poner los antecedentes que nos atañen y que afectan un poco más lo que sería, bueno, pues a los resultados más evidentes y que más llaman la atención, que sería la más vara que hemos encontrado. Entonces, pues desde el punto de vista funerario, pues encontramos una inscripción funeraria, ¿no? Se encontró en 1964, ¿no? Después también otra procedente en la calle Teniente Pacheco, ¿no? Y pues en el año 2005, con motivo de una obra, de una zanja que se abrió para el tema, ¿no?, de agua y demás, pues sí aparecieron unos restos, ¿no?, de una estructura, ¿no?, de un pozo y demás, y sí salieron restos, ¿no?, de tumbas, posiblemente pues de lo que serían pues de casi de 16 individuos, ¿no? Esta intervención fue realizada, ¿no?, y codirigida por Fernando Villada, ¿no?, nuestro arqueólogo provincial, ¿no? También, en época posterior, en 2011, ¿no?, pues se encontró una estela anepigráfica. Anepigráfica significa que no tiene ningún tipo de epigrafía, es simplemente, pero que por la forma se sabe y se reconoce que pertenece a algún tipo de enterramiento, y se recuperó pues en un silo. Con esos antecedentes, pues iniciamos lo que serían los trabajos en el solar. El solar, como ya he comentado, pues tenía una gran altura, tenía una gran cantidad de metros y estaba organizado en 2 terrazas, ¿no? Teníamos 2 zonas de terraza, y esas 2 terrazas pues las dividimos pues en 2 zonas de intervención arqueológica. La primera de la terraza, bueno, pues todas tenían una gran cantidad de pendientes. Una de ellas, bueno, pues tenía pues prácticamente de sentido este-oeste, pues había una potencia arqueológica de casi 4 metros, más de 4,5 metros, y en sentido norte-sur con una diferencia de casi 2,80 metros, ¿no?, de diferencia de uno. Entonces se decidió diferenciar. Aquí se ve, esta sería la parte de la terraza de la zona A, que era la que estaba situada al norte, y aquí arriba se vería lo que sería la parte de la terraza de la zona B, que sería más al sur, que había con una pequeña pendiente, ¿no? En primer lugar, pues bueno, pues lo que hicimos pues fue pues una limpieza y documentación de toda la estructura. Decidimos empezar por la zona A, la zona más orientada hacia el norte, y lo primero pues bueno, que fue por retirar los restos de las estructuras pues de la vivienda que había a ese lado, ¿no? Y luego pues procedimos pues a una limpieza de lo que sería del perfil, ¿no?, para poder establecer un poco la estratigrafía y la secuencia cronológica que nos podíamos encontrar.
En la zona A, bueno, pues la zona A, pues, aunque el objeto de estudio será la más vara, pues realmente pues encontramos también pues otros materiales que también son de interés. Si nos van un poco de cronología, pero de época contemporánea, pues encontramos que sería, bueno, aquí se ve, ¿no?, una vista aérea, ¿no?, de un horno cerámico, ¿no?, de época moderna, que se encuentra atravesado por un muro contemporáneo, que restos del edificio que había antes, una estructura, ¿no?, que tendría, pues, sería de mediados del siglo XVIII y principios del siglo XX, con gran cantidad, ¿no?, de materiales cerámicos y con gran cantidad de piezas, pues que también pues la encontramos que estaban enteras. Además de esa, ¿no?, esas estructuras de cronología de época moderna, pues encontramos también pues niveles de época medieval, ¿no? Entonces, pues aquí encontramos pues varias estructuras, encontramos restos pues de un pozo, aquí vemos restos de distintos tipos de suelos, de urabrilla, de cal grasa y demás, y encontramos los restos y prácticamente la huella de dos tumbas, ¿no? Una de ellas estaba cubierta de hormigón hidráulico y la otra pues estaban completamente vacías, con restos de algunos fragmentos humanos. Esto ya nos hacía presagiar, podíamos pensar que estábamos en una zona que había antecedentes de que existiera algún tipo de necrópolis y demás. Cuando seguimos con la excavación y acabamos la zona A, pues nos fuimos a la parte de arriba superior, que estaba en altura, y en la zona B pues encontramos también otro pequeño horno, también cerámico, ¿no?, que estaba excavado también en el nivel geológico. En este caso era completamente distinto al anterior, con gran cantidad, ¿no?, también pues de materiales arqueológicos de época moderna. Y como cosa curiosa, encontramos encima de un nivel de ocupación de lo que luego posteriormente, ¿no?, encontraríamos como la calle, pues encontramos pues unos niveles que estaban relacionados con un posible taller de herrería, ¿no?, con un montón de estructuras y niveles que estaban asociados a trabajos con la manipulación de metales, ¿no? Gran cantidad de escorias, de restos de metales, gran cantidad de clavos y demás, que denotaban claramente que había una actividad metalúrgica en ese lugar, actividad metalúrgica en un momento que sería posterior al desuso de la calle del cementerio. Y como curiosidad también, pues nos encontramos unos restos, ¿no?, de hueso que tenían una serie de marcas y de incisiones que nos llamaron muchísimo la atención, y que luego, pues estudiando y viendo, pues nos encontramos de que son unos restos, ¿no?, de huesos que se utilizaban a modo de yunque, ¿no? Ahí en la imagen se pueden poner, ¿no?, se puede apreciar, se utilizaban a modo de yunque del herrero para luego poner, ¿no?, pues las distintas piezas metálicas y acabar de darle la forma utilizando pues distintos tipos de punzones, martillos, ¿vale?, y demás. ¿Vale? Aquí tenemos también lo que se ven restos de lo que serían de esa huella. Bueno, a continuación, pues cuando seguimos excavando en lo que sería en la zona y en la parte B, pues primero planteamos pues un sondeo, ¿no?, como una primera fase, ¿no?, que se ve ahí, en la parte suroriental de lo que sería el sondeo. En esa primera parte pues nos encontramos con una serie de tupas que lo que hizo que fuera necesario ampliar lo que sería la excavación. Y aquí se ve, pues en estas imágenes, se ve cómo ampliamos, ¿no?, del primer sector hicimos una pequeña ampliación, ampliamos, después volvimos a hacer otra ampliación y después volvimos a hacer pues otra ampliación con los distintos tipos de sectores. Buenas tardes a todos. Daros las gracias por acompañarnos esta tarde. También me sumo al agradecimiento tanto a Guadalupe por la presentación como al profesor Vilalsar por estar esta tarde con nosotros. Y bueno, pues yo voy a dedicar en esta parte de la presentación a hablaros de algunos aspectos más de la conformación de esta Manbarak, que tiene que ver mucho con la propia geografía y el lugar que eligieron para situar este cementerio,
Como veis, tenéis una imagen desde la parte oriental de lo que sería el cementerio una vez finalizada la excavación. Quizás en la imagen de la izquierda no se aprecia, digamos, lo que es la forma de relieve, pero quien conoce esa zona pues sabrá que Ceuta, pues si por algo se destaca, son por sus cuestas, ¿no? Bien, pues en el propio diseño y la propia elección del lugar tuvieron muy en cuenta precisamente la propia morfología de la zona, situada por un lado en una zona de pendiente, tanto con un buzamiento muy fuerte en dirección oriental, lo que sería la calle Frutos Miaja, pero en el sentido este-oeste, pero también un fuerte buzamiento hacia el norte, hacia el sur, hacia la vía norte, lo que sería la calle La Legión. Digamos que puede ser que habría que imaginar aquella zona como una ladera importantísima, con un graderío, con unas imágenes realmente impresionantes de lo que iba a ser el estrecho, ¿no? Y bueno, ahí fue el lugar. Luego al final hablaremos un poco de cómo se inserta este cementerio en la propia evolución urbana de la ciudad, pero es importante tener en cuenta cómo adaptaron, ¿no? Y para poder adaptar precisamente adaptar los enterramientos, sabemos que no podemos enterrar, ¿no? Tenemos que buscar una superficie horizontal, ¿no? Y precisamente para eso pues se fueron situando una serie de muros de aterrazamiento, que curiosamente esos muros de aterrazamiento luego perduran esas líneas en época moderna, en época contemporánea. Y aquí, por ejemplo, en esta imagen, pues veis este muro correspondiente a uno de los panteones de primera fase del cementerio, y luego una serie de muros de época moderna y época contemporánea que fijan, digamos, ese puntos de aterrazamiento en la misma línea en dirección norte-sur. Bueno, el elemento, digamos, que articula el cementerio sería una calle pues de una anchura considerable. Los profesores Benabú, Jafar, conocen muy bien porque son de allí de Tubán, como en las ciudades islámicas las calles suelen ser estrechas, pero cuando una calle tiene 2,5 metros, estamos hablando de una calle bastante importante, además una calle elaborada con una gran factura, con piedras muy elegidas, traídas de un sitio desprofeso, dándole una monumentalidad realmente insólita dentro de lo que tenemos en otras necrópolis de este periodo, ¿no? Con distintos tramos, con distinta también estado de conservación. Aquí vemos el tramo mejor conservado, donde se ve perfectamente cómo estaban dispuestos las distintas piedras, con un sistema también bastante bien elaborado de canalización de las aguas. Tenemos en cuenta que tiene un bastante pendiente, con lo cual ya sabemos que en Ceuta llueve poco, pero cuando llueve de manera torrencial, con lo cual la evacuación del agua también es un aspecto importante. Y aquí ya podemos ver en este elemento muy importante cómo en este bordillo de estas calles se sitúan, esto lo vamos a comentar un poquito más adelante, pero bueno, ya para llamar la atención sobre algunos detalles, cómo se ve que en estas calles se sitúan en el bordillo de la calle, contiguas a los panteones familiares, una serie de tumbas que parece que nos está indicando, digamos, la situación de las personas relacionadas posiblemente con esa persona en un lugar destacado, un lugar donde, ten en cuenta que una calle tan importante por ahí pasaba, ¿no? También nos tiene que dar una idea de cómo los cementerios estaban perfectamente integrados en la ciudad, por lo menos en estos momentos, ¿no? Un elemento, en principio, como ha comentado el profesor Sar, hay una serie de doctrinas, de principios que prohíben ciertas cosas, ¿no? Bueno, pues en Ceuta muchas de estas reglas se saltan, ¿no? Una de ellas es la situación de panteones familiares, ¿no? Estos panteones familiares, pues aquí veis los que hemos podido distinguir, en total son 7. Esas líneas que hemos marcado estarían situados, no son muros de gran envergadura, sino muros muchas veces bajos, que concuerdan con algunas descripciones de algunos panteones familiares de Granada, que dan algunos autores también de época moderna, ¿vale? Y que también en esta publicación que ha coordinado el profesor Sar, pues también estamos viendo que eso que se considera al principio excepcional no es tanto, se ven en Almería, se ven en Málaga, se ven en otras necrópolis más varas de Al-Ándalus. Y bueno, pues son una serie de panteones que van decreciendo en tamaño según vamos en dirección oriental, y que en algunos momentos pues llegan a agruparse realmente para poder alojar. En momento de saturación del cementerio hay que ampliarlo para dotarlo, ¿no? Aquí veis uno de estos panteones
con estos muros a los que me refiero, como las tumbas se van situando, van buzando hacia el norte, hacia la calle, una serie de muros que van delimitando, digamos, cada uno de estos panteones, y aquí veis cómo estaban situados los cuerpos en uno de estos panteones, concretamente en el panteón número 4, donde cómo estaban situados los cuerpos, ¿no? Siguiendo la disposición a la que ha hecho referencia el profesor Sar. Aquí lo vemos desde una visión, de otra visión sería desde la calle, con la tumba principal y el muro, que de alguna manera van recreciendo en función de cómo van enterrando, van albergando más enterramientos, pues tienen que ir recreciendo el muro prácticamente a casi 3 metros de niveles de enterramiento, ¿no? Bueno, y aquí vamos en la siguiente imagen, perdón, creo que se... bueno, aquí tenéis una recreación que unos compañeros del Instituto Almina, de Andrés Sánchez Rocher y José Maldonado, que nos hicieron de cómo pudo ser esta calle, ¿no? Hemos situado esa macabrilla, que es posiblemente, estando como estaban situadas esas tumbas en el bordillo, en un lugar prominente, pues posiblemente estuviesen cubiertas con algún elemento resaltable, ¿no? Posiblemente alguna macabrilla como justo la que aparece en la calle de Pacheco, que es justo una de las calles que es colindante al solar donde intervenimos, ¿no? Y aquí veis, pues, ¿no?, pues cómo podían ser estos enterramientos, enterrados con simplemente un túmulo de tierra y con una serie de piedras, de las que hablaremos también un poquito más adelante, que servían para marcar, digamos, y diferenciar las tumbas, ¿no? Digamos, una imagen, una recreación de cómo podían ser, ¿no? En cuanto a las tipologías, perdón, que esto se me va un poquito, vamos a ver un poco los tipos de tumbas. Principalmente son las tumbas excavadas en la roca. Aquí veis una imagen general, veis cómo la calle tiene una orientación perfectamente este-oeste, pero como las tumbas tienen esa orientación, digamos, que va variando en torno a 200 grados este, siguiendo la orientación hacia tipológica y doctrinal hacia lo que sería la Meca, ¿no? Bueno, pues dentro de esas tumbas excavadas en la roca, pues básicamente hay 3 tipos, a lo que he hecho referencia al profesor Sar: tipo de Arep, la fosa simple, que corresponden precisamente en la primera fase, la fase, digamos, o califal o meya, porque bueno, eso no me lo he comentado, pero esta necrópolis arranca justo en el momento pues, posiblemente en época preomeya, pero con toda seguridad en época califal, y por tanto podemos ver una evolución de cómo fueron los sistemas de enterramiento, más que los sistemas, algunas variaciones en cuanto a lo que son los rituales, pero básicamente en esos enterramientos encontramos 3 tipos, ¿no? El tipo de Arep, fosa simple; tipo Lat, que son acobachas laterales, en el caso de Ceuta no son muy marcadas, unas acobachas poco importantes, pero que sí se nota esa tendencia de alguna manera, situar el cuerpo en un espacio, digamos, lateral, para que el cuerpo poder taparlo y que no entrara la tierra, ¿no? Y luego esta de tipo SAC, que son prefosa y con fosa, que también encontramos en algunos de los enterramientos, ¿no? Luego también, ya para época más tardía, ya a partir del siglo XII, en la fase última de la necrópolis, encontramos también enterramientos en ataúd, ¿no? Aquí vemos algún ejemplo, teniendo en cuenta que la tierra que utilizaron para digamos, depositar estos enterramientos es un tipo de gravilla muy suelta, con una granometría bastante grande, pues permite que los restos metálicos se hayan conservado, y aquí se pueden ver, digamos, marcados en rojo los distintos clavos del ataúd. Digamos, tenemos que imaginaros que el cuerpo se disponía y luego se volcaba hacia el lado izquierdo y se enterraba el ataúd, ¿no? Esto realmente tampoco es una cosa que estuviese bien visto por la ortodoxia islámica, pero se hacía en momentos determinados, en momentos en los cuales pues, había una saturación, falta de espacio, no se podían cavar, no había fosas que podían afectar a otros cuerpos, entonces se empezó a enterrar en ataúdes. Aquí vemos otro ejemplo de enterramiento también en ataúd con los cuerpos. Perdón, y luego vemos también
En cuanto a la disposición de los cuerpos, bueno, esto ya lo hemos comentado, cómo se disponen de cúbito lateral derecho, con la cabeza orientada hacia occidente y la cara mirando hacia el sureste, hacia lo que sería la quibla, la Meca, ¿vale? En este tipo de tumbas directamente son fosas muy estrechas, justo lo que para que entrara el cuerpo del finado, y con muy poca profundidad. Hay casos excepcionales que salen un poco de la norma, como el caso de este cuerpo invertido. Como fijaros los cuerpos que están dispuestos en la parte, digamos, central de la imagen, como están perfectamente siguiendo la orientación que establece la norma, pero en este caso lo pusieron de manera invertida. Podemos pensar que puede ser una cosa casual, pero hay casos de los que hemos hecho alusión en nuestro trabajo, que parece que podían tener algún tipo de castigo, pues es una manera de poder marcar personas que habían tenido algún tipo de comportamiento durante la vida poco ejemplar y se le enterraba de esta manera, ¿no? Bueno, pues ya digo que son casos singulares, extraños, pero que encontramos en esta necrópolis, solo este caso, ¿eh? Eso es cierto, que es la única que salta esa norma. Y luego también hay casos también especialmente llamativos. También dice la norma que cada enterramiento tiene que ser individual, y aquí nos encontramos no solo una tumba, digamos, doble, o sea, enterrados dos cuerpos, sino que además los depositaron boca abajo, que eso es también bastante extraño. Además, que era quizá la peor manera de enterrar a una persona. Pues imaginaros si la idea de la resurrección era que tú te encontrabas, ¿no?, y te despertabas, imagínate lo que sería la idea de despertarte y encontrarte, digamos, cara al suelo, ¿no? Bueno, pues también hay la posibilidad de que, como he comentado anteriormente, de que las tumbas fuesen solo de carácter individual, pero también en la necrópolis de Fructuoso Miaja nos encontramos con una tumba enterrado que albergó hasta 4 cuerpos. Esto en el trabajo que hizo Maribel Fiero sobre las fetuas y documentos que hacen alusión a los sistemas de enterramiento, pues sí que hablan que estaba autorizado, estaba permitido en casos familiares. Se podían enterrar padre, madre e hijos. Y en el caso concreto es curioso porque en esta tumba, efectivamente, hay un cuerpo masculino, un cuerpo femenino y un cuerpo de edad, digamos, de edad infantil o edad de joven, ¿no? Con lo cual es posible que fuesen miembros de la misma familia. No se entiende que en una misma tumba enterraran personas que no tuviesen un tipo de vínculo familiar. Y luego vemos como en la fase final, según como he dicho, a partir del siglo XII se aprecia que hay una saturación del espacio disponible y empiezan a enterrarse prácticamente sin capa, sin prácticamente, digamos, separación entre cuerpos, ¿no? Como veis, como vamos a ver en esta imagen, ¿no? Los cuerpos están prácticamente pegados, una pequeña capa de tierra en los que los separa, y eso obliga aparece en este momento un elevado número de enterramientos secundarios, osarios, pero además no son osarios como entendemos nosotros, sino lo que sí que esos restos que podían encontrarse en esos panteones son recogidos en cajas de madera y además se dispusieron de una manera concreta, ¿no?, con los huesos largos en la parte de abajo como una especie de cama, y luego pusieron los cráneos, y los cráneos esos estaban orientados mirando hacia la Meca. O sea, se ve que hubo seguramente algún tipo de discusión de cómo hacerlo, y se llegó a un acuerdo de decir, bueno, vamos a tener que tomar esta medida porque nos falta espacio, pero aún así vamos a intentar mantener cierto respeto a las normas en cuanto al enterramiento, ¿no? Bueno, luego hay también, dentro de este tipo de enterramientos secundarios, hay algunos bastante llamativos y curiosos, como este enterramiento, que lo que tenemos marcado con esos círculos y esos rectángulos son restos de elementos metálicos de lo que pudo ser un arcón, y que en ese arcón introdujeron los restos óseos de al menos 2 personas, y todo indica que por el tratamiento que se le dieron a esos restos óseos, posiblemente este enterramiento no procedía de Ceuta, sino que pudo ser
traído de otro lugar, de otro punto de la geografía, donde sí existen algunos documentos escritos que precisamente aluden a traslados de cuerpos de familiares, personas relevantes, a Ceuta. Ten en cuenta que Ceuta, como comentaba el profesor Sar, no era cualquier ciudad, una ciudad bastante importante, y por tanto pues había cierto deseo, podía haber cierto deseo de ser enterrado en Ceuta y precisamente junto a sus familiares. Bueno, y este apartado le corresponde a Silvia. Vamos a... No hemos repartido la presentación, pero vamos, no contábamos con el movimiento de silla. Bien. Bueno, pues ahora mismo José ya nos ha explicado lo que sería, ¿no?, el enterramiento, los distintos tipos de tumbas, ¿no?, también, ¿no?, en relación con lo que está explicando el profesor Sar. Y luego, pues, tenemos un apartado muy, muy importante en el que vamos a hablar de lo que se llama, pues lo hemos llamado banquetes, rituales y ajuares, ¿no? En el fondo, realmente, una vez que hemos hecho la excavación arqueológica y hemos documentado, ¿no?, pues todos los restos, hemos, ¿no?, recuperado todos los materiales, tanto dentro del interior de las tumbas como de los distintos niveles estratigráficos asociados, pues claro, tenemos que pensar que el arqueólogo, ¿no?, los arqueólogos no solo nos dedicamos, ¿no?, a extraer sino esos restos, sino que lo más importante sería pues la interpretación de esos restos y qué es lo que ellos nos pueden a nosotros hacer ver pues de quién hicieron y utilizaron pues esa cerámica, esos artefactos y demás. En el caso de la Masbara, pues es muy, muy importante porque lo que nos vienen a trasladar pues sería pues esas creencias que tenían las personas que estaban enterradas allí y también pues quienes lo enterraron. Ya el profesor Sar pues nos ha estado explicando un poco, ¿no?, de dónde partimos, cuáles son los preceptos, cuáles son, ¿no?, lo que aparece recogido en el Corán, que son cosas que están perfectamente detalladas, ¿no?, que aparece recogido también en la sunna, en los hadices, ¿no?, incluso en la fetua, ¿no?, que se hacen consultas, ¿no?, a los jurídicos para ver, ¿no?, cosas puntuales y concretas. Entonces, nosotros aquí lo que traemos, todavía estamos en fase de estudio porque se necesita una documentación y demás, entonces traemos simplemente, bueno, también cuestión de tiempo, ¿no?, traemos un avance y traemos pues cosas más o menos pues, ¿no?, que serían pues sí más importantes y demás, ¿no? Aquí se ve perfectamente, ¿no?, lo que sería la disposición, ¿no?, de cómo están los cuerpos, de cómo están perfectamente orientados y muchas veces pues para asegurarse que siguiese con esa orientación pues se encontraban con algún tipo de piedra, un poco a modo como si lo estuvieran calzando. Y hemos encontrado, pues aunque la ley islámica prohíbe, ¿no?, y establece de no enterrarse con lo que llamamos ajuares, ¿no?, todo aquello que sean elementos que puedan distinguir, ¿no?, a las personas, pues sí hemos encontrado elementos que los llamamos ajuares, aunque realmente no tienen ninguna riqueza, no hemos encontrado nada pues de joyas o cosas de valor, ¿no? Simplemente pues estamos intentando ver un poco pues cuál sería pues ese rito o cuáles serían pues esos restos. Hemos encontrado sobre todo restos de ovicápridos, restos de malacofauna, de concha, ¿no?, y hemos encontrado pues algunos elementos también pues de cerámica, ¿no? Dentro de lo que hemos encontrado, ¿no?, pues nos ha llamado mucho la atención, ¿no?, que en la parte de la esquina suroeste de algunas de esas tumbas pues hemos encontrado pues lo que serían una especie pues de pequeñas hornacinas, ¿no?, y que realmente pues hemos encontrado pues gran cantidad pues de materiales, de mandíbulas de ovicápridos y de restos que nos hacen pensar pues que estamos ante una especie de depósito de tipo ritual, ¿no? Evidentemente, todo esto lo hemos encontrado con paralelos, ¿no?, con otras Masbaras, ¿no?, y hemos estado haciendo un poco, pues, ¿no?, por lo que sería correspondencia y paralelos, sobre todo desde el punto de vista cronológico. La mayoría, ¿no?, de estos restos que encontramos, pues estarían aproximadamente en siglos X y XI, ¿no?, que es casi todos estos ajuares que nosotros encontramos. Otro, ¿no?, hecho y otra cosa también pues importante, ¿no?, es dentro de los restos faunísticos, ¿no?, de animales que hemos encontrado, es que sobresalen pues lo que serían pues los restos de ovicápridos, ¿no? Hemos encontrado abundantes restos de ovicápridos
E incluso nos hemos encontrado, por ejemplo, como aquí se ve, ¿no?, en este enterramiento, que es muy interesante, ¿no?, el 258, pues hemos encontrado fragmentos de cerámica y una mandíbula de oveja que está perfectamente dispuesta. No se trata de que sea algo casual, ¿no?, que se haya encontrado, sino que está perfectamente dispuesta sobre la mandíbula del individuo. Y en este mismo enterramiento hemos encontrado pues también lo que serían restos en la altura de la rodilla, pues de una espina de pescado, ¿no? Aquí tenemos también pues lo que serían los restos del fragmento de cerámica que hemos encontrado, ¿no? Luego ya hablaremos de las posibles, ¿no?, interpretaciones y demás que se le da, ¿no?, tanto a los restos de fauna como los restos malacológicos. Cuando hablamos de restos malacológicos, pues nos encontramos sobre todo por restos de conchas, ¿no?, y de especies marinas. Aquí tenemos, ¿no?, aquí han sido muy, muy abundantes lo que serían los restos. Aquí voy a leer, ¿no?, voy a leer la especie Acanthocardia tuberculata, cuyo nombre es corruco, ¿no? Tenemos una especie que ha salido bastante, que es bastante común, ese tipo de especies. Aquí tenemos también por lo que serían otras caracolas marinas. Y entonces, pues nada, aquí hay el hecho de que exista pues esta presencia, ¿no?, pues de tantas conchas. Hemos encontrado algunos paralelos en la necrópolis del Fuerte de Santiago en Algeciras, e incluso en algunas zonas pues se encuentran que hay lechos, ¿no?, unos lechos del material sedimentario donde se deposita, ¿no?, el cuerpo del difunto, donde hay una gran concentración de conchas que están completamente machacadas, o sea, como preparando ese lecho y esa cama. Ahora mismo pues las interpretaciones están, pues, no están claras, ¿no? Dentro de las interpretaciones y estableciendo paralelos, sobre todo con el mundo protohistórico y con otras culturas y demás, pues se habla de pues, que las conchas pues, pueden ser como amuletos para ayudar a salvar, ¿no?, a esas personas, ¿no? Normalmente se piensa que aquellas personas que tienen esos elementos, que como el Islam no permite que haya una distinción, ¿no?, a la hora del enterramiento, pero que posiblemente pueden que sean personas que necesitan una ayuda para ese paso, ¿no?, pues hacia la otra vida y demás, que sean también un poco pues protectoras o que lo ayuden a lo que sería todo ese proceso pues de salvación. Dentro de los rituales, que también lo hemos encontrado con paralelos en Algeciras, pues que sobre el cuerpo pues, nos hemos encontrado que el cuerpo se ha dispuesto sobre una capa de un lecho de arena de playa, arena de esta que aquí en Ceuta la llamamos la arena rubia, ¿no?, la arena rubia de playa aparece sobre el cuerpo y también en otro enterramiento sobre la cabeza, ¿no? Aquí también hemos encontrado algunos paralelos con algunas excavaciones, ¿no?, algunas barbaras en Córdoba, donde se ponía como si fuese como una especie, entre comillas, ¿vale?, de almohadilla para reposar lo que sería la cabeza del difunto, ¿no? Todo esto se piensa que son cosas que se salen de la norma y que estamos estudiando, ¿no?, los tipos de rituales, de paralelos, ¿vale?, y demás. También como cosa de ritual y demás, pues dentro de la aparición de cerámica, pues el hecho de que hayan aparecido pues candiles, ¿no? Tenemos aquí los candiles, este es el típico candil de piquera característico pues de la época califal, ¿no?, que es muy habitual aquí en Ceuta. Y entonces el hecho de que aparezca el candil pues también tiene pues una interpretación desde el punto de vista de la simbología y se relaciona con lo que sería pues con la luz y con el agua, ¿no? Ese concepto de luz y agua pues también se relaciona, ¿no?, con lo que sería la idea del paraíso, ¿no? Son pocas las tumbas en las que aparecen por lo que serían estos candiles y normalmente se piensa que son personas que necesitaban ayuda para poder llegar, ¿no?, a lo que sería el paraíso. Incluso pues tenemos distintas interpretaciones, ¿no?, de autores de cuál sería el paso, ¿no?, y cuál es el proceso por el que pasa el difunto, ¿no?, después de estar enterrado, ¿no?, que aparecen, ¿no?, pues algunas preguntas, ¿no?, del ángel Rumán que va y le pregunta, ¿no?, le hace preguntas sobre cuáles son las obras que había hecho en esa vida, ¿no?, una especie, ¿no?, de, entre comillas, ¿no?, pues de juicio, ¿no?, y para ver si responde a esas preguntas, si al final puede ir al paraíso o si al final tiene que ir, no va al paraíso, ¿no?, que va un poco pues al infierno, pues entonces se piensa que estas lámparas puede que tengan una relación, ¿no?, con ese tipo, ¿no?, de creencias y demás. También ha aparecido pues un fragmento de cerámica que es muy, muy, muy especial,
¿no? Un especial en el que se ve, no sé si se ve bien, ¿se aprecia bien? Se ven los restos, ¿no? Y las huellas de lo que sería un posible barco, ¿no? Lo cual tendría una relación muy importante con toda la vinculación que hay en Ceuta con respecto a lo que sería pues el mar y toda esa tradición que hay en Ceuta, ¿no? E incluso, ¿no? Aquí tenemos una imagen, ¿no? La imagen que tenemos ahí a la izquierda, ¿no? Pues una imagen, ¿no? Pues de una serie de trabajos de todo lo que serían pues de esos grafitis que se han encontrado, ¿no? En Ceuta. También un poco como anécdota hemos encontrado algunos pequeños depósitos, ¿no? De justo 30 centímetros, ¿no? Unos depósitos que estaban totalmente bien situados y que según las últimas indicaciones y de, ¿no? Por ejemplo, Maribel Fierro y otros investigadores, ¿no? Lo están relacionando con un ritual y que sería un poco para las almas pájaros en todo ese proceso de los paraísos. Otros autores consideran que sería para recoger un poco lo que sería el agua de rocío y entonces pues estamos ahí un poco pues investigando, buscando fuentes y demás. Relacionado también con lo que serían de esa ofrenda, algo que ya José también ha comentado al principio, y es que al lado de, ¿no? En la calle cementerial y donde estaban dispuestos pues esas tumbas principales, ¿no? que estaban al lado y que iban marcando lo que serían los distintos panteones, hemos encontrado una zona donde se aprecian verdaderamente pues vestigios pues de haber algún tipo de ofrenda, donde se había producido algún ritual, ¿no? Donde había habido algún tipo de cremación y demás. Luego, las tumbas, a final de cuentas, tenemos que pensar que cuando se produce, ¿no? el enterramiento, el difunto y un familiar, pues siempre es necesario, ¿no? Pues reconocer un poco las tumbas. No hemos encontrado ningún tipo de estela propiamente dicha. No hemos encontrado una estela epigráfica ni nada. Sí hemos encontrado este resto, sí, de lo que podría ser parte de una estela, ¿no? Y no hemos encontrado ningún elemento que sea verdaderamente identificativo. Sí hemos encontrado una serie de piedras y de elementos que está claro que estaban indicando un lugar próximo a lo que sería una tumba y que verdaderamente pues nos están, ¿no? dando pues la notoriedad de esa planta. Aquí tenemos ese tipo de estela discoidal. Aquí tenemos también una estela de piedra caliza. Tenemos también aquí en un enterramiento secundario, como estaba perfectamente identificado, ¿no? con esa piedra que podría ser también una estela funeraria, ¿no? En este caso sería de la caliza conchífera. Y entonces da la casualidad de que todas estas piedras que hemos encontrado, pues en el caso de la de caliza, en el caso de la estela funeraria y de esta caliza conchífera, son materiales que no son autóctonos de Ceuta. O sea, que son piedras, son materiales que no son originarios de aquí. O sea, que ya nos está ahí denotando de que se han traído aquí con una cierta intencionalidad y seguramente sería para marcar la tumba de alguien, para darle cierta notoriedad o simplemente que la familia del difunto quería tener, ¿no? pues esa representación de lo que sería la tumba. No hemos encontrado más elementos identificatorios porque luego ya cuando José explique, ¿no? la interpretación de qué pasó con el cementerio cuando se abandona y demás, pues ahí puede estar la explicación. Otra cosa interesante que no hemos encontrado y que al principio nos dejó un poco ahí, que no sabíamos muy bien cómo interpretar, es que hemos llegado a la conclusión de que hay un momento determinado en el que el cementerio se inunda. Ha tenido que haber algún tipo de acontecimiento, puesto que no hemos encontrado en algunos enterramientos pues una costra de barro, ¿no? perfectamente, ¿no? de barro, junto a los pies del enterramiento, y a la hora de excavarlo había signos de que eso, ¿no? todo lo que serían los huesos de toda la parte de los pies habían tenido un proceso de flotación y luego habían vuelto a estar depositados pues en el nivel. También aquí no hemos encontrado, se me ha pasado, ¿no? Aquí tenemos también pues otros restos donde tenemos esa capa también de barro. Y sabemos de que había sido enterrado porque además da la casualidad de que todo este movimiento de los huesos del difunto
sabemos que han sido movidos y que luego ha habido una intención de volver a recolocarlos. En algunos casos con mayor y en otros casos con menor pericia, puesto que había un pequeño problema de orientación de lo que sería, lo que serían los huesos principales. Había cierto movimiento y se notaba que había sido manipulado. No es que fuese algo anecdótico y que hubiese pasado. Está claro que luego va a llegar un momento de abandono de lo que sería del cementerio. Ya José luego explicará en la cronología, pero sí es interesante resaltar que fue un abandono y que en un momento concreto y determinado, seguramente con la llegada, ¿no?, de las tropas portuguesas, pues hemos encontrado restos de abandono y justo sobre el nivel de la calle pues hemos encontrado fragmentos de huesos como de haber destrozado y saqueado algunas tumbas, aunque fuese en época posterior al abandono de lo que sería la Masbara. Una de las cosas que estamos y que también hemos hecho es que hemos estado hablando de algunos materiales, ¿no? Entonces, los materiales que sí hemos estudiado y que sí no hemos tenido más tiempo y demás son los materiales que nos han aparecido en el interior de lo que sería de las tumbas. Independientemente de eso, tenemos una gran cantidad de material arqueológico que va asociado a los distintos niveles y estratos, ¿no? Entonces, aquí estamos en proceso, ya se ha hecho todo lo que sería ese lavado del material arqueológico, se ha hecho también toda la clasificación. Este es un trabajo que nos queda todavía por hacer y para completar algunas lagunas que tenemos dentro del estudio del cementerio. Y aquí se traemos pues algunas piezas que hemos encontrado. Hemos encontrado, ¿no?, unos fragmentos de una pila, ¿no?, lo que tenemos, ¿no?, una parte de una pila que se correspondería con una pila de abluciones. Ahí tenemos un ejemplar completo de la pila de abluciones del caso del Museo de Almería, ¿no?, para ver un poco cómo sería la reconstrucción de la pieza y que posiblemente podría estar relacionada con algunas de las actividades que se podía haber llevado adelante, ¿no?, dentro de lo que sería, ¿no?, el cementerio. También ha aparecido lo que sería pues fragmentos de esencias, ¿no?, de época almohade, de un quemador de esencias, y también pues, hemos encontrado un sello cilíndrico estampillar que podría ser, tiene varias interpretaciones, tanto en principio de cerámica, pero también puede tener con algún tipo pues de masa que sea de tipo fresco, por ejemplo, para estampillar dentro de lo que sería de pan. Dentro de los estudios, ahora nos cambiamos otra vez, parece que estamos aquí. Ahora nos vamos y ahora José se encarga. Sí, así no. A ver, yo voy ahora a comentar parte de los resultados del estudio antropológico. No se ha podido estudiar todo el material. Estamos hablando en total de unos 300 individuos, 180 tumbas, y se han podido estudiar aproximadamente 90 cuerpos y no de manera muy profunda, ¿no? Pero bueno, de ese estudio, que lo estuvo haciendo durante la fase de excavación nuestro colega Alfonso Palomo Lamburu, se ha podido llegar a una serie de datos, de conclusiones. Como he dicho, el total de cuerpos examinados fueron 78, de los cuales 38 son masculinos, 11 son femeninos y el resto son sin definición anatómica que nos permite determinar qué tipo de sexo se trataba, ¿vale? Ten en cuenta que de esos cuerpos muchos habían sido afectados por estructuras posteriores, por fosas, y los cuerpos pues no tenían una lectura clara. La mayoría de estos cuerpos corresponden a adultos inmaduros, aunque ya vamos a comentar que hay también un elevado número de casos de enterramientos infantiles o de individuos infantiles. Ya sabemos que la esperanza de vida en nuestra época es muy elevada, pero también sabemos que hace siglos atrás la esperanza de vida era pues casi la mitad. Y esto también se ve en este cementerio, en estas Masbaras, que la mortalidad de individuos adultos pues era bastante alta, y sobre todo en el caso del género masculino. O sea, vemos que si vemos en este caso por sexo, en una proporción muy elevada de enterramientos o de cuerpos
de género masculino. En el caso de mujeres también vamos a comentar que era, bueno, pues en esta época bastante habitual que hubiese fallecimientos en el momento de dar a luz. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen de un espacio concreto, determinado, dentro de la necrópolis para enterrar a individuos de muy corta edad. Como veis aquí, son 3 tumbas y estaban situadas en un espacio muy concreto dentro de uno de los panteones. Tenéis aquí unos individuos de muy corta edad. Aquí tenéis también un individuo de ambiente infantil situado en uno de los panteones centrales. Y como comentaba anteriormente, pues era también habitual el caso de muerte en el momento del parto. Aquí veis el caso del cuerpo de una mujer y tenéis justo pues el cuerpo del recién nacido justo en la parte del vientre. Por tanto, se interpreta que ambos murieron en el momento de dar a luz. Y bueno, fueron enterrados juntos. Luego hay también casos muy llamativos de muertes violentas. Aquí vemos un cráneo que aparece, veis una serie de huellas, un cráneo de un grosor realmente extraordinario, debía ser una persona de una corpulencia fuera de lo común, y tenía pues estas huellas de incisiones muy profundas provocadas por un objeto cortante, una espada, un hacha. Y bueno, pues realmente impresiona porque tiene hasta 4. Bueno, esta persona parece evidente que terminó muriendo por las heridas, pero sí que sobrevivió algo, pero no mucho, debido a estas. Cualquiera de estos hachazos que le dieron a cualquier persona de los que estamos aquí hubiese sido inmediato, porque esta persona tenía un grosor de cráneo extraordinario, ¿no? Bueno, no es el único caso de muerte violenta. Aquí vemos también otro cráneo donde se ve, digamos, dos golpes muy importantes en el cráneo. Uno de ellos, como se dice vulgarmente, le abrió la cabeza, que sería en este caso. Y aquí tenemos también otro caso bastante interesante de otro cuerpo en el cual también le clavaron un objeto punzante. El objeto se quedó inserto dentro del cráneo y se lo limaron. Pudo sobrevivir, pero tuvieron que limarle, se le quedó ese fragmento, digamos, incrustado en el cráneo durante el tiempo que siguió viviendo después del golpe. Estamos hablando de un estudio preliminar, pero ya estamos viendo que hay casos bastante significativos de muerte violenta. Por tanto, las personas que allí estaban enterradas, muchas de ellas participaron en actos de guerra, ¿no? En cuanto a las patologías, pues son las habituales en las poblaciones de esta época: afecciones a la espina dorsal, a las coronas osteofitarias, hernias de disco. Todo ello debido a que tenían un trabajo físico muy importante. Hay también también debido a esos trabajos que realizaban, esas condiciones de vida, pues eran habitual los casos de artrosis. Estamos hablando de personas relativamente jóvenes, ¿no? Cuerpos seniles aquí hemos encontrado poco, pero aparecen estas enfermedades. Y luego una cosa también muy importante, los casos de la dentición dan muchísima información, no solo sobre la dieta alimentaria, sino sobre la higiene en aquella época, que vamos a ver algún caso. Y luego también hemos encontrado algunos casos así un poco extraños, como un tumor craneal en un individuo recién nacido. Y aquí tenemos, por ejemplo, un caso, ¿no?, de este acceso dental, según nos comentó Alfonso, fue mortal. Fue una infección generalizada y no debía ser caso. Hay bastantes casos dentro de lo que hemos estado viendo en la dentición de problemas de caries y problemas de acceso, digamos, no precisamente leves. Ten en cuenta que en aquella época no existían antibióticos y por esto se moría, ¿vale? Y aquí tenéis también el caso de este fragmento de cráneo, donde hay evidentemente una osteopatía grave en el cráneo, pues de nacimiento, y bueno, este individuo pues tampoco sobrevivió, ¿no? Bueno, esto un poco en general, digamos, lo que ha sido la presentación de los elementos, digamos, arqueológicos en estricto sentido, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco qué nos aporta, ¿no?, qué podemos obtener, digamos, de información de interés histórico de esta excavación, ¿no? Por un lado, como ya sabéis, a la hora de construir la historia tenemos dos tipos de fuentes: las fuentes textuales y las fuentes arqueológicas. En cuanto a las fuentes textuales, bueno, pues contamos para la época alto medieval la descripción de Al-Bakri, y en la descripción que hace Al-Bakri de Ceuta,
bueno, hay una breve referencia a las necrópolis de Ceuta y hablaba de que en Ceuta habían dos cementerios, uno que está situado sobre la montaña, Jabal, dice que cae sobre el mar, y otro al norte de ella, que alcanza el mar de Arenal, ¿vale? Tradicionalmente, cuando se ha interpretado, estamos hablando de que este autor escribió esta obra en el 1068, también se ha considerado que se hacía referencia al Monte Hacho. Pero ahora sabemos que no, que estaba refiriéndose a la parte alta de la Almina. Y está refiriéndose a esa montaña que cae hacia el mar, cae efectivamente hacia el mar, pero hacia la vía norte, hacia la vía norte de la Almina, ¿vale? Porque es que la necrópolis que había, que corresponde, por los datos arqueológicos, a esa descripción de Al-Bakri, es la que nosotros hemos encontrado en la calle Fructuoso Miaja. Luego hay una referencia mucho más detallada, pero también siglos posterior, de 1422, que es la de Al-Ansari, que habla en total de 13 cementerios, 13 maqbaras, y en concreto la que a nosotros más nos interesa es la maqbara de Al-Ansari, que estaba, según Al-Ansari, en el arrabal del medio. Y bueno, Al-Ansari pues no solo va nombrando los distintos cementerios, sino que además, como ha comentado también el caso de Granada, pues existía esa costumbre de decir cementerio, y esos cementerios eran importantes por las personas que estaban enterradas en ellos. Y en este caso, pues se habla de un devoto, el Abu Abba al-Karmuni de Ceuta, de la que su tumba surge el fuego, ¿vale? Bueno, pues digamos, estas son las fuentes textuales, y digamos que lo que hemos podido ver, digamos, esto cuando hacemos una excavación arqueológica, lo que hacemos es intentar reconstruir esas páginas borradas de la historia, y aquí pues, lo que hacemos es intentar determinar a partir del registro arqueológico cuál sería, digamos, la evolución y la conformación del yacimiento, ¿no? Y aquí las fases que hemos determinado, básicamente 5 fases. Una primera fase que sería correspondiente a lo que sería el cementerio, la maqbara, y dentro de esa fase pues hemos podido dividir 4 subfases. La primera que sería a mediados del siglo X, cuando se funda la necrópolis, correspondiente a las primeras excavaciones de las primeras tumbas. Tenemos, digamos, la sospecha de que puede ser que esa necrópolis incluso empezara antes, por un material que aparece en una de las tumbas, de las poquitas que se conservaba sin alterar del primer momento, y podía ser incluso precalifal, pero que es sin ningún género de duda, la necrópolis, la fase más importante arranca a mediados del siglo X. Luego hay otra fase que sería de segunda mitad del X hasta el principio del XI, que sería la fase propiamente de califal. Luego vendría el momento de la fitna, de la caída, digamos, de disolución del mundo de califal, donde parece que se produce la definición de los panteones, ¿no? Ahí parece que los panteones no se marcan en época califal, sino ya en un momento poco posterior, ¿no? Luego, en la tercera fase, digamos, la cuarta fase sería la correspondiente a la fase, digamos, de segunda mitad del siglo XII y la primera mitad del siglo XIII, que sería la unificación de los panteones y la última fase de funcionamiento de la necrópolis, ¿no? Luego, bueno, pues a partir de la segunda mitad del siglo XIII hay una ocupación no de la zona del cementerio que se respeta, sí, pero sí de las zonas colindantes, ¿vale? Y a partir de finales del siglo XIV, principios del XV, hay una transformación para uso doméstico, que es cuando se desmonta parte de la calle para ese taller de herrería que ha comentado Silvia. En el principio del siglo XV es cuando se produce la destrucción intencionada del cementerio, porque además hemos encontrado algunos fragmentos de cerámica de época portuguesa, con esos huesos que aparecen totalmente dispersos encima de la calle, o sea que no fue una destrucción ex profeso del cementerio. Y luego, bueno, pues a partir de ahí hay un abandono, como se sabe además también a nivel histórico y documental, de prácticamente 3 siglos de abandono de la Almina. Y eso está en ese mismo, se crea un paquete de más de 2 metros de relleno, que es donde muy sólido, muy compactado, que es donde precisamente excavan el horno, y ya no se empieza a ocupar hasta segunda mitad del siglo XVIII, que es cuando se empieza ese espacio, digamos, se habilita como alfar, ¿vale? Y luego, bueno, pues ya teníamos la última fase, posterior a ese funcionamiento del alfar,
que sería ya de siglo XIX, principio del siglo XX, que sería la construcción de los edificios que ocupaban este solar antes de su derribo. Ahora, ¿qué es lo que... no sé si me pasa algo. Sí, bueno, ¿qué es lo que podemos, digamos, interpretar ya, digamos, un poco más, una visión más global sobre cómo articular esta necrópolis sobre lo que conocemos del urbanismo de Ceuta en esa época? Bueno, pues conocemos, ¿vale? Porque además están perfectamente delimitados los que serían los límites de la cerca califal del siglo X, mandada a construir por Abderramán III en el año 933, y sabemos que existían, esto sobre todo el planteamiento de la existencia de una serie también de puertas en el lado oriental, ¿vale? El profesor Carlos González Cabrioto propone que existía una calle, que sería la calle que partía de la Puerta de Balanzaría, que esta calle sería, digamos, la que conectaría por la propia orientación con las más varas que nosotros hemos descubierto, y que el espacio que tenemos aquí delimitado pues sería, digamos, un arrabal, un barrio que surge precisamente en el siglo X. Y dentro de ese diseño que se hace no solo se diseña la Medina, sino que también empezamos a saber que ya también por orden de Abderramán III se empezó a diseñar este arrabal exterior, pues ¿vale? Bueno, pues aquí veríamos que ese cementerio sería correspondiente al cementerio de Alzariá, según, digamos, como proponía Carlos González y como también proponían los compañeros Virgilio Martínez Morado, José Suárez y Fernando Villada. Y luego, bueno, pues hay datos interesantes que también nos permiten entender y saber que en todo esto el cementerio se inserta en un plan urbanístico muy ambicioso, que incluso llevó a aterrazar. Sabemos que Ceuta, pues bueno, toda la bahía norte tiene una pendiente bastante elevada. Entonces lo que encontramos aquí en este seguimiento arqueológico que hicimos en la calle Delgado de Serrano es que se construyen grandes terrazas, y en esas terrazas, en la terraza central, encontramos muros de época califal. Por tanto, hizo un trabajo importantísimo de desmonte, digamos, de construcción, de aterrazamiento, para poder ocupar esos espacios, esas terrazas tan pendientes que existían y que existen en esa zona. Y que también justo en el solar contiguo pues encontramos una vivienda cuyo origen en primera fase también corresponde a la época califal. O sea, estamos hablando de que no solo se instala la necrópolis que nosotros hemos encontrado, sino que además se aterraza y se empiezan a construir viviendas en el siglo X. Con lo cual estamos hablando ya de dar un salto importante en el conocimiento de la ocupación urbana del sector norte de la Almina. Datos relevantes que queremos destacar de este yacimiento. Bueno, porque es un yacimiento, un cementerio único por su antigüedad y por su amplitud cronológica. No, en cuanto a la posibilidad de poder estudiar y analizar cómo va evolucionando, cómo hay los cambios que se pueden dar en cuanto a rituales, algunas variaciones en cuanto a la forma de enterramiento, que hay una gran diversidad de rituales, a cosas muy heterodoxas dentro de lo que sería la doctrina islámica, que hay una personalidad cultural propia vinculada al mar, de ahí las conchas, de ahí las caracolas, de ahí esos lechos de mar, de ahí esos grafitos con elementos marinos, que como datos también así básicos de la excavación, que fueron una excavación de más de 7 meses, hacer una excavación de un cementerio, pues extraer con cuidado y con mucho detenimiento un cuerpo, pues lleva muchísimas horas, con lo cual eso nos llevó muchísimo tiempo. La superficie excavada fue relativamente amplia, que fueron cerca de 286 enterramientos, 180 tumbas, con enterramientos de distintas características, que tenemos una cantidad bastante importante de material arqueológico, que supone un avance importante en el conocimiento de la evolución urbana de Ceuta, y que, bueno, pues también aparecieron algunos que no son, digamos, de lo que tratamos esta tarde del cementerio, pero que también sí son muy interesantes por el hecho de que algo desconocido, que existiese un complejo alfarero de época moderna en la zona de la Almina, y esa herrería bajo medieval, que también muy, muy interesante, ¿no? Como resumen,
la Masbara de la calle Fructo Miaja es una ventana privilegiada a las creencias religiosas de Madina Sacta y que, bueno, que queda mucho por hacer, porque aquí tenéis Perdón, me he pasado rápido, demasiado. Aquí tenéis, pues, esto está en la foto del almacén del museo, donde todas esas cajas son el material de la excavación. Todo está clasificado, todo está lavado, todo está, digamos, inventariado, pero claro, hace falta disponer de medios y de tiempo para poder estudiar y sacar toda la información, que todavía hay mucha información que podemos tener, ¿no? Hacer una reflexión sobre esta cita que me gusta mucho de Oswald Spengler, es decir, que nos está diciendo que precisamente el culto a los muertos, el adorno a las tumbas, es el lenguaje de todo el gran simbolismo. Como estamos viendo, hay una riqueza simbólica dentro de una necrópolis que es lo que a nosotros los arqueólogos nos atrae, ¿no? Conocer cómo era el pensamiento, cómo era la manera de entender la muerte y la vida también. Bueno, en el capítulo, para terminar, en el capítulo de agradecimiento, por un lado a la empresa que financió los trabajos, por su paciencia. La verdad es que estuvimos muchos meses y ya se iba agotando un poco la paciencia. A la Consejería de Educación y Cultura, precisamente de manera especial al arqueólogo municipal, Fernando Villada, al equipo de peones que hicieron el trabajo más duro, ¿no?, de mover la tierra. Bueno, pues también reconocerlo. A nuestro amigo Pelayo Alcaina, que también nos ha hecho muchísimas horas con nosotros de ayuda de manera totalmente desinteresada, a nuestra colega Cristina López, que también nos ayudó mucho con la clasificación del material, a Óscar Ocaña, director del museo, también por permitirnos utilizar el espacio del museo. No sé qué hubiésemos hecho si no hubiésemos la posibilidad de tener el espacio del museo para todo el proceso de almacenar, lavar el material. Al geólogo Francisco Pereira, que también ha hecho muchísima información, muchísima ayuda en todo lo que tiene que ver la identificación de las piedras, de la orientación. Bueno, siempre podemos contar con él. Bueno, aquí tenéis una imagen de algunos de los personas de auxiliares que nos acompañaron. A César Ruiz por las imágenes, a nuestro amigo Jotono Gutiérrez, a nuestra querida amiga Paquiqui, aunque ya hace años que falleció, pero todavía la seguimos llevando en nuestro corazón. Bueno, y especial también a nuestra familia, a nuestros hijos, Alejandro y Sofía, porque estas horas también que les quitamos, bueno, pues también ellos, de alguna manera también, son de pequeños, se han acostumbrado. Y quiero terminar con esta reflexión, ¿no?, que va un poco en la línea de lo que comentaba Vilas, ¿no? Sobre todo, quisiera pues dar un agradecimiento, aunque ellos no sé si lo van a saber, ¿no?, pero si todos esos niños, esas mujeres, a esos hombres que fueron enterrados, pues pedirles perdón por haber perturbado su sueño eterno, pero también reconocerle que gracias a ellos podemos conocer mejor cómo fue la Ceuta que ellos conocieron, cómo fue su modo de vida, sus creencias religiosas, sus ritos asociados a la muerte. Y aunque es verdad que sus vidas fueron, por lo que sabemos, cortas y duras, que la enfermedad y la muerte siempre estaban presentes, sin embargo, algo que vemos y se evidencia en este enterramiento, ¿no?, en este cementerio, que nunca perdieron el sentido de la identidad familiar, que tenían una confianza profundísima en la vida eterna, que estaban muy vinculados con su ciudad y con el mar, y que era evidente que tenían un sentido de la belleza, porque esa necrópolis que hicieron pues realmente denota ese sentido de la belleza, ¿no? Y yo creo que bueno, pues yo tengo muy presente esto. Cada vez me siento en deuda con ellos, me siento, digamos, corresponsable de haber puesto en nuestras manos esta excavación, y de alguna manera pues que a través de este trabajo, bueno, pues su sacrificio, su vida y el que hayamos tenido que de alguna manera, pues ya como digo, ¿no?, alterar su sueño eterno, o por lo menos que podamos traducirlo en conocimiento, y también que nos sirva un poco para, no sé, para ver cuál es su riqueza, ¿no? Y que, bueno, en este caso, por reconocer, pues yo lo reconozco así, que son mis antepasados. Fuesen musulmanes, yo soy cristiano, pero para mí son mis antepasados, porque hay algo que nos une por encima de todo, que era el amor por Ceuta. Aunque los siglos
han pasado los siglos, es algo que siempre ha unido a todas las generaciones. Yo creo que eso no debemos de perderlo, ¿no? Perder un poco, digamos, ese sentido, digamos, de colectividad y no solo pensar en los que actualmente vivimos, sino también los que nos han antecedido en la historia de Ceuta. Y así que muchas gracias por vuestra paciencia y por vuestra atención.